¿Lo pudieron ver? No escucho nada. Yo no. ¿El trabajo? No, el texto. Lo único que yo les dije el miércoles pasado que tenían que leer era el texto de Gloria Edelstein del método en el debate didáctico, porque nosotros habíamos trabajado la construcción metodológica. Elías me decía que no, pero el resto... ¿Chusmearon o no chusmearon? Yo tampoco, profe, ¿eh? ¿O no? ¿Y qué pasó? ¿Se durmieron? ¿Qué pasó? Miren que ahora como que retomamos de nuevo con mucha fuerza y con mucha intensidad, ¿sí? Así que no se duerman, porque nos queda. Fíjense que hoy, primero y principal, feliz día, no les dije. Se los mandé por mensajito, pero no los vi. Feliz día del estudiante. Gracias. Sí, se me pasó. Estamos a 23, ¿sí? Piensen que nos queda mes y medio, así como a grandes rasgos, porque siempre el profesorado termina a mitad de noviembre, ¿sí? Entonces tenemos que ponerle como... Va a ser un octubre intenso de mucho material, de mucha integración, de muchas relaciones. Entonces no se me queden sin lecturas, porque ahí vamos a estar como si no complicados para fundamentar o establecer las relaciones, que es lo que más está costando, ¿sí? Porque en principio vienen con las entregas bien y con las participaciones bien, pero bueno, también hay que profundizar un poquito el material bibliográfico y ir aproximándonos a la construcción de los contenidos que tenemos que trabajar. Bien, eso por un lado. El texto está en la plataforma, yo ya lo subí, pero también le subí un montón de cosas. Primero le subí la charla del viernes del proceso de construcción curricular, que no participaron mucho los de primero, por lo menos yo no los vi. No sé si alguno ahí estuvo, me parece que Lucero Damaris estuvo. Y alguno que otro estuvo, pero no fue como, entraron todos los de primero. No. Y hubiese sido deseable. ¿Por qué? Porque fue justamente una temática que nosotros estábamos trabajando. Me encanta tu comodidad, Bruno. Todo relajado, escuchando. Bien, se trató entonces del proceso curricular de nivel medio en Neuquén. La profe que hizo la charla habló muy claro, fue muy clara en su explicación, en su cómo contó y transmitió la información, así que tienen ahí los videos, la parte 1 y la parte 2 de esa charla. Esa charla está focalizada en el proceso de construcción curricular de nivel medio de la provincia de Neuquén. Y ahí yo les propongo hacer un trabajo sobre esa charla, porque es justo la temática que nosotros estábamos trabajando sobre currículum, ¿sí? Entonces, hoy se habilita esa tarea que es sobre esa charla con un material de lectura, ¿sí? El material que acompaña la charla es el apartado del diseño curricular de educación física, que ella lo enuncia en su charla y yo se los bajé, se los descargué de la plataforma para que lo vean. ¿Está bien? Entonces, el trabajo que tienen que hacer es, está habilitado a partir de hoy, si me funcionó bien la plataforma, hasta el miércoles de la semana que viene a las 10, como habíamos quedado, ¿sí? Y es para analizar y reflexionar sobre la concepción de currículum, que es lo que nosotros habíamos trabajado. Vamos a aprovechar la charla y lo vamos a relacionar con los conceptos que vimos. Las consignas están puestas ahí en la tarea, así que si tienen alguna duda, después, cuando la vean o la chusmeen, me avisan. ¿Bien? Eso es lo primero que vamos a tener como novedad en la plataforma. También habilité un foro, porque nosotros no habíamos hecho nada con respecto a la integración curricular, ¿sí? No habíamos hecho ninguna
ninguna tarea. Entonces, tenemos la tarea esta que les propongo y un foro a partir de una afirmación que hizo la profe el otro día, diciendo que el currículum no es un menú donde el profe va y elige lo que más le gusta. Y a partir de esa afirmación, yo les propongo que armen e intervengan en ese foro. El foro está habilitado también a partir de hoy hasta el miércoles que viene. ¿Bien? Las dos cosas, tanto la tarea como el foro, son sobre las cuestiones curriculares o el análisis curricular. ¿Bien? Bien. Y con eso podríamos como seguir integrando esa temática que no habíamos analizado aún. Hoy vamos a arrancar con otra temática que está, por supuesto, íntimamente relacionada, ¿sí? Y yo subí material con respecto ya a la plataforma. Hay un montón de bibliografía. Hay dos textos, uno que es de Girtz y Palamidesi, siguiendo el mismo que tenían de currículum, es el otro capítulo que sigue, pero es sobre la temática que vamos a arrancar hoy. Después hay otro de Stella Coles, y después ya hay videos, ¿sí? Hoy vamos a intentar compartir uno, y es, creo que la parte 1 y la parte 2 del mismo video. ¿Bien? Eso es todo lo que subí a la plataforma, o sea que hay como mucha información. Digo, para que les explico para que no se pierdan. ¿Qué vamos a hacer hoy? Les propongo hacer lo siguiente. Quiero que agarren una hoja y un lápiz y en 5 minutitos me escriban cómo armarían, supónganse que tienen que viajar de acá a Bariloche, ¿sí? En 3 días. 2 días, vamos a suponer 2 días. Cuéntenme paso a paso qué harían para llegar a Bariloche. Paso lo más detallado posible, ¿sí? Si quieren, escríbanlo como para que no se le pierdan. Tienen 2 minutitos para pensarlo o escribirlo. Profe, ¿tenemos que redactarlo como nosotros como individuo o que hay que ir con un grupo? Solo vos tenés que viajar. Contame qué harías paso a paso para hacer ese viaje a Bariloche. Ida y vuelta, calculo, o se quedan allá. Nos quedamos ya, nos quedamos ya.
Bueno, a ver, ¿quién se anima a contarme? Paso a paso, ¿cómo van a Bariloche? Bueno, primero tendré que saber cuántos días libres tengo. Una vez ya sabido eso, tengo que contactarme en Bariloche a ver si hay algún alojamiento y Uy. si llego a conseguir. Y si hay alojamiento, bueno, ya lo dejaría encargado. Los días que tengo libre. Bien. Luego compro los boletos anticipadamente de ida y vuelta, ya conociendo los días que tengo. Prepararía la maleta y me iría. Bien. No sacaste el permiso, ¿viste? Para ir a Bariloche. ¿Contaba lo de la pandemia? No, porque Faltó si no, no ponerte alcohol en gel. Claro, pues tenés que poner el alcohol y todo, la lavandina. No contaba porque si no, en realidad no te darían el permiso, me parece que estaríamos complicados. Bien, perfecto. Walter haría así, ¿cómo haría, no sé, a ver, Joaco? Gallardo. Profe, pero no se puede viajar ahora. Es verdad, por eso. Por eso digo, si no podría ir en este contexto, ya no podría salir. Tiene razón Alberto. O el otro Joaco, cualquiera de los dos, Joaquín. ¿No hay ningún Joaquín? Profe, yo estaba pensando lo mismo que Walter. Fueron de viaje. Se fueron de viaje, dice, che. Qué Ya rápido partimos. Qué El albús rápido. salió rápido. Está bien, está bien. Y escúchame, cualquiera, ahí está, ahí habilitó Joaquín. ¿Harías lo mismo? ¿Los mismos pasos? Es una variable importante. Para Walter fue re importante saber cuántos días tenía libres. Él supuso que se iba de vacaciones, pero nadie dijo que se iba de vacaciones. No sé. Profe, Sí. por ejemplo, yo eso no lo tenía en cuenta los días. Yo agarraría el taxi, me voy a la terminal y listo, me voy. Bien, no lo pensó mucho, pero bien, Walter tiró un montón de variables a tener en cuenta antes de poder viajar. Y de eso se trata. Cada uno de ustedes, de alguna manera, proyecta o diseña su viaje de acuerdo a las características que ese viaje va a tener y de acuerdo a las características que cada uno le va a dar a ese viaje, ¿sí? ¿Y desde qué lugar? Fíjense que para Walter era importante tener en cuenta cuántos días libres podía contar, y para Damaris eso por ahí no es importante, agarra la mochila y se va, y cuando sea que vuelve, vuelve, y así un poco más abierto o quizás sin tanta estructura. Pero de esto se trata lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué? De la planificación. Uno cuando va a encarar alguna situación, sea cual sea, ¿no? Supónganse que me levanto a la mañana, tengo más o menos planificado qué voy a hacer durante el día, o más o menos me voy como anticipando a lo que voy a hacer. La planificación es algo que en general nos atraviesa en cuanto al rol del docente, porque uno tiene que poder anticipar cómo va a organizar la tarea de la enseñanza. ¿Sí? El docente se encarga de pensar y de accionar acerca de esa enseñanza, con lo cual cuando uno va a llevarla adelante tiene que saber de antemano cómo la va a organizar o cómo la va a proponer o cómo la va a diseñar, ¿sí? Porque si no, haríamos improvisación, ¿no? Bueno, hoy vine así, como dijo Damaris, hoy me pongo acá, bueno, voy para allá, no, bueno, voy para allá. Y en realidad ahí suponemos que todo fluye, pero hay algo que caracteriza a la enseñanza y que nosotros estuvimos trabajando mucho, que tiene que ver con la acción intencionada. Yo tengo la intención de ¿qué? Cuando enseño. El otro aprenda. Tengo la intención, lo dijeron todos como en simultáneo, tengo la intención de transmitir
algo a alguien que supongo no lo tiene y que quiero que ponga en marcha su proceso de aprendizaje. Hay una intencionalidad en el accionar de la enseñanza. Para que eso suceda, para que esa intencionalidad se ponga en marcha y para que haga que el otro pueda poner en marcha su proceso de aprendizaje, tengo que planificar. Y de eso se trata lo que vamos a ver hoy, de la planificación. Vamos a ver si se ve, chichichín, antes de entrar en lo de Ruth. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. Bien, genial. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los términos planificación y programación en forma indiferente, ¿sí? Uno podría hacer como unas diferencias sutiles en términos teóricos, pero en este caso a nosotros lo que nos interesa es que la programación o la planificación tienen este carácter de representación. Me represento lo que voy a llevar adelante en la acción concreta. En el caso que nos ocupa, es una representación que me anticipa cómo voy a organizar la enseñanza cuando la lleve adelante. Fíjense que tienen ahí 3 palabras que giran alrededor de la planificación o de la programación. Es una representación que me anticipa cómo voy a organizar esa enseñanza a modo de o a título de prueba o intento. Es un intento, ¿sí?, que yo llevo adelante. ¿Por qué lo ponemos en términos de intento? ¿Por qué les parece que se pone esa característica como un rasgo esencial? Porque podéis lograr o no tu cometido. Exactamente. ¿Y de qué va a depender? ¿Qué puede pasar para que no se cumpla eso que yo organicé? El contenido de enseñar no es de interés para los alumnos, así que no le van a prestar atención. Bueno, puede ser. ¿Por qué puede ser que no capte la atención? No todos los temas les van a llamar la atención, pero ¿por qué puede que no capte la atención? Tiene que ver también, profe, cómo lo da, digamos, el docente que está ahí, porque Bien. podría buscar otras estrategias para enseñar ese contenido y llegar a los alumnos. Bien, le podemos dar otra manera de presentar o de transmitir o de organizar o de secuenciar los contenidos como para captar la atención, como decía Walter, de los estudiantes. Puede ser que la manera que elegí sea muy dificultosa, entonces el estudiante no le interesa, pero no porque no le interesa esa temática, sino porque no puede capitalizarla. Y pueden pasar un montón de situaciones, ¿sí?, por las cuales la organización que yo pensé o esa representación que yo me hice de la enseñanza no se cumpla tal como yo la pensé, ¿sí? Porque la enseñanza, ¿qué característica tiene? ¿Qué nombre le habíamos puesto a esa característica? A ver si se acuerdan. Las clases escolares son... ¿Complejas? Exactamente, son complejas. ¿Se acuerdan que nosotros estamos parados en el paradigma de la complejidad? Entonces, entendemos a la enseñanza como práctica social, política, cultural, como una práctica compleja, que está atravesada por un montón de variables que la influyen, la hacen avanzar, la hacen retroceder, para adelante, para atrás, para los costados. ¿Se acuerdan que habíamos visto una filmina que decía caos, incertidumbre? ¿Sí? Porque no había nada definido, ¿sí? Y esto es importante de ser tenido en cuenta en cualquier planificación o cualquier programación,
porque esta no es más que una hipótesis posible de trabajo, un camino posible, pero no porque no me salga cuando lo llevo adelante esté mal, sino que pasaron un montón de cosas que hicieron que esa organización no funcionara. Y tengo que repensar y reflexionar, y ahí vuelve a aparecer la práctica docente como un elemento fundamental si la acompaño de esa acción reflexiva, para que mi planificación, que es solo una hipótesis de trabajo, sea totalmente revisable. Siempre a partir de lo que sucede, yo tengo que revisar eso que yo planteé como organización de la enseñanza. Si yo estimo que la planificación tiene que ser en donde yo vuelco cómo yo voy a organizar y voy a la práctica y quiero hacerla tal cual yo la pensé, estoy equivocado. Porque no estoy atendiendo a la complejidad de las situaciones. Pero sí tengo que tener en cuenta las posiciones que yo voy a compartir, desde qué lugar voy a entender cada una de las cosas que hago, porque vuelve a aparecer entonces la cuestión de la intención, ¿sí? No porque la situación de enseñanza o la práctica de enseñanza sea compleja, entonces dejo que todo fluya. No, porque en realidad, ¿qué pasa? Yo tengo una intención a la hora de transmitir, tengo un posicionamiento y quiero hacerlo desde determinado lugar, para lo cual planteé una serie de situaciones. ¿Se entiende? Omaso, sí, va queriendo. Bueno, lo primero entonces que vamos a decir es que la planificación o la programación es una hipótesis de trabajo que intenta volcar, ¿sí?, por escrito, y ahora vamos a ver el video que nos cuenta por qué lo volcamos por escrito, de cómo yo me imagino, pienso, me represento, cómo sería esa enseñanza de eso que yo quiero transmitir. Entonces es una representación que me anticipa mi accionar a título o a modo de prueba. Y esto, que sea una prueba o un intento, hace que la planificación siempre sea flexible o debería plantearse como flexible. ¿Por qué? No es rígida porque yo tengo que ir modificándola según lo que sucede, ¿sí? Entonces tengo que estar abierta, lo suficientemente abierta a esa planificación para ir incorporando las variables de la realidad compleja que atraviesa la enseñanza. Y ahí la autora, que vamos a ver si nos permite ver el video, que es cortito, dice que cuanto más claro yo tenga el posicionamiento o el encuadre desde donde hago mi propuesta, más flexible va a ser. ¿Por qué? Porque yo tengo claro qué quiero, qué busco, qué es para mí enseñar, cómo enseño y desde qué lugar. Entonces eso me permite la flexibilidad suficiente para ir tomando las variables de cada situación de enseñanza. ¿Se entendió? Bien, vamos a ver si puedo compartirles en el mismo... Ah, se me cambió. A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahora no. Profe, ¿puede repetir esa parte que dijiste? La planificación es una hipótesis de trabajo que implementa por escrito. Que se documenta por escrito, que se plasma por escrito. Ahora justo de eso se trata el video, vamos a ver si se puede, si ustedes lo pueden escuchar. Yo no intenté nunca esta parte, pero vamos a ver si nos sale.
se hace lento el... A ver. Yo no sé si toqué o no toqué. A ver. ¿Ustedes escuchan? No, No, no se escucha. A ver. Ya voy, ¿eh? Ahí. A ver. No, profe. No quiere saber nada. Se me cambia encima el coso. No sé por qué. A ver. Es el último intento, si no, no pasa nada. Vamos a ver. Ujú. A ver. Ujú. No, no quiere. Bueno, yo se los voy a compartir el link. Va a ser más fácil. Para que lo puedan ver. Ujú. Bueno, a ver. Ahí se los puse en el chat. Se los puse en el chat para que si lo pueden ver, lo puedan escuchar. Igual está en la plataforma, ¿no? Pero básicamente a mí lo que me interesaba trabajar desde lo que propone ahí la autora es que, además de ser una representación anticipada, una representación mental de cómo yo voy a organizar esa tarea de la enseñanza, además tengo que volcarlo por escrito porque de esa manera entonces yo vuelco lo que pensé y lo plasmo en un documento que puede ser leído por mí, pero también por un otro, ¿sí? Y también habla de esta cuestión que suele pasar con respecto a las planificaciones en las escuelas, que tiene que ver con que a veces uno en la escuela te piden que vos hagas la planificación y vos haces la planificación, la entregás y nunca más la volvés a ver. Esa idea de planificación no es la que nosotros estamos trabajando. La que nosotros estábamos trabajando en términos didácticos es tomar a la planificación como una herramienta para el docente para organizar la tarea de la enseñanza. Si yo la hago y se la hago al otro, pero yo después no la tengo en cuenta, no me es una herramienta útil. ¿Sí? La hice para cumplir, pero no la hice para que me funcione a mí como organizadora de la tarea de enseñanza. ¿Sí? Suele pasar con mucha frecuencia que dentro de las escuelas la planificación es tomada como algo que tengo que hacer porque me obligan a cumplirlo.
Y esto no es la idea que estamos trabajando nosotros. La idea que nosotros estamos trabajando es que sea una herramienta didáctica, porque es necesario hacer esta representación anticipada en términos de hipótesis de trabajo, de cómo voy a hacer para organizar la práctica de la enseñanza. ¿Se entendió? De eso se trata ese pequeño videíto. Bien, vamos a seguir un poquito más. Este lo habíamos visto. Sigue un poquito más. A ver. Acá. Vamos a frenar acá. Acá hay un montón de cosas. Primero, ahí está separado en 3 partes esta filmina. Dice condicionantes de la planificación, características de la planificación y los componentes que hacen a esta planificación. Condicionantes, fíjense que dice complejidad de la enseñanza, que es lo primero que ustedes dijeron, ¿sí? Yo tengo que atender a que las prácticas de enseñanza son complejas, que se hacen en el devenir, que intervienen un montón de dimensiones que no son fijas, no son estáticas. Y también entra en juego el carácter histórico-político, ¿sí? Esto que también decimos con mucha frecuencia con respecto a las prácticas de enseñanza, que son prácticas sociales que tienen que atenderse dentro del contexto histórico, político, cultural en el cual están inmersas, ¿sí? No es lo mismo el siglo XXI que el siglo XIX, poniéndolos en términos muy extremos. Y después habla de el carácter del sistema educativo. Y ahí entra a jugar lo que nosotros vimos cuando vimos currículum, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablábamos de lo curricular decíamos que era un proceso de construcción cultural, en donde se ponían en juego procesos de selección, de transmisión, de distribución, de lo que se quería transmitir a las nuevas generaciones en relación con la sociedad en la cual está inmerso, donde se quería transmitir. Entonces, cuando se plasma el currículum prescripto, ese documento público donde se determina qué es lo que se va a transmitir, cómo y de qué manera, le va a poner una impronta a ese sistema educativo, le va a dar unas características que van a estar asociadas a los posicionamientos políticos, pedagógicos, didácticos que se tengan en ese momento. El otro día en la charla, la profe que hablaba contaba que en el proceso de construcción curricular de Neuquén hay un marco político pedagógico y se expone y se construyó a lo largo de un par de años. Por ejemplo, se hablaba del paradigma de la complejidad, pero también de pensamiento decolonial, se hablaba también de perspectivas de género, perspectivas de los derechos humanos, ¿sí? Y fíjense que eso está en permanente construcción. Esos son lo que nos condiciona a nuestra planificación didáctica. Yo como docente tengo que atender a la complejidad de la enseñanza, teniéndolo en cuenta, al carácter histórico-político de las situaciones de enseñanza y a ese carácter que va a tener el sistema educativo que me encuadra. Recuerden que lo curricular es regulatorio, me encuadra, no me determina, pero sí me encuadra. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se entendió? Las 3 condicionantes. ¿Mazo? ¿Sí? Bien. Les propongo lo siguiente porque nos queda 1 minuto 30. ¿Sí? Si alguno tiene una pregunta con respecto a lo que vimos recién, aprovechamos este minutito. Si no, cortamos y nos volvemos a conectar, así les cuento las otras 2 variables. ¿Cierro? Bueno. Nos vemos.